Ok, entonces vayamos a Canvas, les indico qué documento hay que bajar. Voy a partir nuevamente con la presentación. Un segundo, antes de... Estoy en Canvas acá. Ok, y desaparezco un ratito de la cámara para que no haya problemas. Bien, bien estamos en la semana... Bueno, en realidad estamos en la semana 9 en principio, porque hubo una semana de intermedio de septiembre, pero el tema que estamos tratando es el tema de la regresión, lo que se llama, o que vamos a empezar a tratar, la regresión logística, y la presentación que voy a hacer va a estar acá en este PDF. Hoy voy a hablar también de los clasificadores y cómo se evalúan los clasificadores. Tienen que descargar este conjunto que se llama credit.csv, que es uno de los conjuntos de datos que vamos a trabajar. Vamos a partir con este ejercicio de clasificación de regresión logística con dataset default. Ese es el primero. Nos saltamos este y estos dos, es decir, ¿qué es lo que hay que hacer en principio? Descargar esta data, empezar a copiar los comandos que están en esta y en el dataset credit. Bien, eso es lo que hay que descargar en principio. Este es el ejercicio, pero la solución del ejercicio está acá, la misma solución de dataset credit. Es decir, para partir, yo les pido que descarguen entonces o que copien este ejercicio de clasificación de regresión logística dataset default. Vamos a partir con este. Y copiarlo en RStudio. Eso es más o menos la idea. ¿Ok? Una consulta de la tarea me quieren hacer, dejémoslo para el final, porfe, dejémoslo para poder avanzar, porque igual es importante los temas en general. Entonces, la consultita, como dicen en el chat, por favor, lo dejamos para al final de la clase, por favor. Entonces, primer tema, o primera cosa que hay que hacer, ejercicio de clasificación de regresión logística dataset defaults, copiar esto y pegarlo dentro de RStudio. Bien, yo voy a pasar un momentito a la presentación, un segundo, creo que estamos en esta presentación, partimos la clase pasada explicando qué era clasificación y en particular clasificar es lo mismo que predecir respuestas cualitativas o categóricas, es decir, como les decía, nuestra variable aleatoria tiene un conjunto de valores finitos, puede ser una variable de tipo categórica o de tipo factor en particular. Aquí a la vez pasada pusimos algunos ejemplos de lo que es una clasificación y vamos a partir con el primer tema que se llama regresión logística. Aquí hay dos de los clasificadores que vamos a trabajar. Regresión logística, a pesar de que tiene una palabra que dice regresión, es más exactamente es lo que se le llama un clasificador, es decir, digamos, un modelo matemático que permite la clasificación en general. ¿Okay? Nosotros siempre partimos con un conjunto de datos. Esta es nuestra tabla de datos típica. Aquí la quise colocar acá. Aquí arriba están nuestras variables. En este caso hay 6 variables. Y hacia abajo son las observaciones. La primera observación de la variable 1. Creo que está un segundito. Aquí está equivocado por... está malo los índices. Tendría que corregir los índices. Es decir, por favor, este sería nuestra X2 hasta XP y lo mismo de siempre partimos acá, pero me interesa siempre partir de acá porque es como nuestra input original. Primera observación de 1, segunda observación de 1 y así enésima observación de 1. ¿Ok? Acá sería la primera observación de 2, segunda observación de 2 y enésima observación de 2. Así lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aquí sería la primera observación de la variable P, la segunda observación de la variable P, hasta la enésima observación de la variable P, y estas son nuestras variables dependientes en particular. La diferencia con regresión es que ahora esta I pertenece a un conjunto finito, en particular puede ser 0 y 1. O la I también puede ser un conjunto que puede ser, no sé, 0, 1, 2, etcétera, hasta M en particular. O sea, un conjunto finito de valores en particular. Bien, cuando son ceros y uno, habitualmente sería interesante hacer es básicamente una toma de decisión. ¿Tomo una decisión o no la tomo? Digamos. Básicamente eso es lo que significa la variable binaria en particular. Repito, la diferencia con la regresión es que esta variable ahora es un conjunto finito de valores, ¿ok? Esa es más o menos la idea. Voy a tratar de ver, por ejemplo,
¿Cómo se modela esta data? O sea, vamos a tratar de construir un modelo para esta data y a partir de ese modelo, básicamente indicar qué significa la regresión logística. ¿Okay? Vamos a suponer por el momento, muy simple, que I pertenece entonces a, o sea, que I tiene un conjunto de valores finitos binarios. ¿Okay? Un conjunto finito de binario. Entonces, si la I puede tomar dos valores, 0 y 1, y vamos a suponer que, que la I es una variable aleatoria, y que puede tomar dos valores posibles, 0 y 1, como el lanzamiento de una moneda. 0 si cae una cara, por ejemplo, y 1 si cae sello. Entonces, uno puede indicar una cierta probabilidad de éxito, es decir, ¿a qué le llamo la probabilidad de éxito? Es la probabilidad de que sea 1. ¿Ok? Entonces, yo hago un lanzamiento y ese lanzamiento me puede decir 0 y 1. Básicamente eso es lo que sería. La P es lo que se llama la probabilidad de éxito, ¿no? Probabilidad de éxito significa la probabilidad de I sea igual a 1. Es decir, vamos a suponer que 1 significa éxito, 0 significa fracaso. En teoría, en estadística, ustedes saben que eso se puede regular con una distribución que se llama de Bernoulli, la distribución de Bernoulli. Y básicamente la distribución de Bernoulli va a depender de I y en principio va a depender de P. Va a ser igual entonces a la probabilidad de elevado al éxito, que va a ser I1, recuerden, o la probabilidad de fracaso, que es 1 menos P, elevado a básicamente a la 1 menos I. Esto se entiende fácilmente, es decir, cuando la I vale 1, es decir, cuando hay éxito, sería P elevado a la 1, y esto sería 1 menos P elevado a la 0, que es fracaso. Pero cuando es 0, que es fracaso, este desaparece y queda 1 menos P, que es la probabilidad de fracaso. Entonces, básicamente, esta es la probabilidad de Bernoulli. Solamente para recordar un poquitito, la distribución de Bernoulli, si uno quiere calcular el valor esperado de, por ejemplo, de I, recuerden que I solamente puede tomar dos valores posibles, es decir, sería toma 1 con probabilidad P más 0 con probabilidad 1 menos P, por lo tanto el valor esperado es igual a P. Si ya sabemos el valor medio. La varianza, por ejemplo, ¿cómo se calcula la varianza de la variable I? Ustedes saben que eso sería igual a, básicamente es como el valor esperado de la diferencia que hay entre I menos el valor esperado, que sería en este caso P al cuadrado. Esto es lo que es básicamente la varianza. La varianza es como recuerden que es la sumatoria de la diferencia que hay entre el valor I y el valor esperado al cuadrado. Eso sería lo mismo que básicamente que calcular la varianza. Bien, si uno lo calcula, básicamente, como es el valor esperado, sería P de éxito cuando la I vale 1, es decir, de 1 menos P. ¿Por qué menos P es 1? Porque vale 1 y todo esto al cuadrado. Más, en este caso, uno podría calcular aquí cuando la I vale 0, es decir, sería 1 menos P, que es el caso de cuando es falla, y acá sería 0 menos P al cuadrado. Ese sería como y uno puede calcular aquí fácilmente el resultado. Me va a quedar arreglando esto un poquito, 1 menos P al cuadrado más P cuadrado por 1 menos P. Y si podemos sacar factor común, P1 menos P, vamos a sacar factor común P1 menos P, perdón, no, vamos a colocar aquí otro paréntesis. ¿Qué es lo que quedaría de este lado acá? Que si calculo P1 menos P, quedaría 1 menos P aquí, y de este lado quedaría más P. Por lo tanto, lo que sé es que la varianza de I va a ser igual a P por 1 menos P. Bien, básicamente ya tenemos la varianza para una distribución de Bernoulli y tenemos la esperanza para una distribución de Bernoulli. Eso es cuando la I puede tomar valores de tipo 0 y 1. ¿Qué tal si la I puede tomar valores, por ejemplo, entre 0 y M? Por ejemplo, I va a pertenecer a un conjunto entre 0, 1 hasta M. En este caso uno puede hacer lanzamiento sucesivo de la moneda y saber cuántas veces cayó, por ejemplo, un éxito. Yo puedo diferenciar los éxitos tomando P, básicamente, de si P es la probabilidad de éxito. Entonces yo podría construir, en vez de una Bernoulli, podría construir una
lo que se llama la binomial. ¿Ok? La binomial en particular va a depender de P, va a depender de I y va a depender del número de lanzamientos que uno haga. ¿Cuántos éxitos tengo si yo lanzo? O sea, ¿cuántas caras tengo si yo lanzo la moneda M veces, por ejemplo? Y recuerden que esto se calcula como M en I de P elevado a la I de 1 menos P a la M menos I. Esta es la función de distribución de binomial. Acá no voy a calcular los resultados como hicimos arriba, simplemente indicarle que el valor esperado de I en la binomial es igual a M veces multiplicado por P, y en el caso de la varianza, es fácil de calcular, no lo voy a calcular en particular, sino que, perdón, vamos a borrar acá, que la varianza es fácil de calcular sin ningún problema, pero aquí la varianza es igual a M veces de P1 menos P. ¿Ok? Eso es básicamente el recordatorio de la binomial. Ok, la idea es la siguiente ahora. ¿Para qué yo quiero esto? ¿Para qué hablé de la binomial y la Bernoulli si estamos trabajando con estos datos acá? En principio, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que ¿para qué quiere trabajar con esta distribución? Bien, la idea es sencilla, ¿no? Entre comillas, sencilla. Vamos a ver si la podemos entender sin problema. Cualquier pregunta a su disposición para poder responderla, ¿no? ¿Ok? Bien, la idea es que yo puedo imaginar que cada una de estas observaciones, recuerden que para cada fila es una observación, es decir, esta sería la primera observación, la segunda observación y esta sería la enésima observación. Cada fila es una observación. Y voy a considerar, para hacer el modelamiento de mis datos, que cada observación es independiente de la otra. Es como si fuese un lanzamiento de una moneda. Pero lo que quiero hacer es que cómo usar la información de estas variables, en particular las variables que yo tengo para predecir la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que I tenga un valor definido. Bien, voy a suponer que I, para hacerlo más general, puede tomar valores entre 0 y M. Entonces, y voy a hacer lo siguiente, voy a indicar que la probabilidad de éxito que yo escribí abajo, es decir, la probabilidad de que I tenga un valor determinado acá arriba, va a depender justamente de esas variables, va a depender de las XY, es decir, de la observación iésima, y básicamente esto me puede predecir que I sea tomar un valor determinado 1, por ejemplo, o para hacerlo más sencillo, dejar que fuese 0 y 1 en particular, si es una distribución de tipo Bernoulli. Lo que estoy tratando de decir es que la probabilidad de éxito, la probabilidad de que I tenga un valor definido, va a depender de estas variables X. Entonces, cuando yo quiero hacer un modelado de esta data, voy a suponer que esta probabilidad que estamos eligiendo acá, que es esta la probabilidad de éxito, no es una probabilidad cualquiera que nosotros le damos al problema, sino que es una probabilidad que va a depender de las variables que yo quiero utilizar para predecir algo. Es decir, las variables estas van a definir la probabilidad de éxito. Es decir, puedo construir la probabilidad de que I tenga un cierto valor determinado, dado que las X, o dado que yo tengo definido las probabilidades PI de alguna manera, y que estas probabilidades PI realmente dependen de cada una de estas X. Es decir, perdón, voy a escribirlo mejor. Acá en vez de PI, voy a escribir que va a depender, un segundo, para que sea más entendible, va a depender de las XY. Es decir, una probabilidad condicionada a las XY. Y eso es lo que yo quiero, es lo que quiero determinar. Es decir, la probabilidad, y esto es lo que yo le llamaría la probabilidad PI ahora, que puedo definir ahora. Puedo definir la probabilidad de que ocurra, ¿qué cosa? Que cierto valor de éxito para la variable I. Y eso lo puedo hacer para cada una de las observaciones. Es decir, para cada una de estas observaciones, como son independientes, voy a tratar de calcular la probabilidad dependiente de estas variables que están acá. Entonces, por eso me puedo construir como en principio todas estas observaciones son independientes, cada una de las probabilidades se puede construir como si fuese una binomial. Es decir, puedo tomar ahora un producto, como son independientes, desde I1 hasta N, es decir, todas las observaciones, de MI, es decir, cada variable puede tomar incluso valores distintos, MI, en I, de la probabilidad básicamente de éxito, de elevado a la I, de 1 menos PI, de MI menos I.
Ya. El apitatoria significa que yo estoy tomando ahora, levantó la mano. Ok, dale pregunta, si tienen una pregunta, estupendo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Pregunta o no? ¿Sí o no? Levantaron la mano, pero no hay pregunta. ¿Ok? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Es que no sé si me están escuchando. Sí, profe. Ah, bien, bien, estupendo. Que me quedé así como, no sé si podía. Gracias por el feedback de que está. Bueno, si hay alguna consulta, me la dicen nomás, me interrumpen, no necesitan formalidad en principio, me preguntan. Repito, la idea un poquito es que yo tengo que utilizar la información que está contenida en mis XY para poder definir la probabilidad de éxito de un cierto valor de mi variable Y, básicamente. Entonces, como todas las observaciones son independientes, hago una pitatoria. Este símbolo significa el producto de todas las probabilidades, básicamente. Cada una de las observaciones me produce un cierto valor de I. Y hay una cierta probabilidad de éxito para el valor II, en principio. Ahora, la idea es un poco, es que yo quiero encontrar esa probabilidad P como función, esa probabilidad PI va a quedar como función de las X, es decir, de la X1, de las X2, etcétera, etcétera, de las XP. Entonces, esta probabilidad no es una probabilidad arbitraria, sino que depende de las observaciones de las variables, digamos, predictoras. Entonces, esta probabilidad es la que yo tengo que modelar. Aquí es donde está el modelo. Yo necesito modelar esa probabilidad. ¿Y cómo encuentro ese modelo? Bueno, básicamente el modelo de la regresión logística es darle una forma a esta probabilidad. En principio, yo quiero darle una forma a la probabilidad, quiero dar una manera de construir esa probabilidad. Pero ¿cómo lo hago? La idea es la siguiente. Supongamos que esta probabilidad ahora yo puedo modelarla de alguna manera usando las observaciones, es decir, usando las variables. Mediante una fórmula matemática yo logro construir esta API. Pero ¿cómo encuentro los parámetros asociados al modelo? La idea está basada en lo que se llama, ¿cómo explicarlo en español? Sería la máxima verosimilitud. Es decir, yo quiero que esta gran probabilidad, esta es una probabilidad de todo el conjunto de datos. Es decir, la probabilidad de que haya ocurrido, dado todos estos valores, ocurra hasta I1, que ocurra I2, que ocurra IN, etc. Y esto es una gran probabilidad que se llama la probabilidad conjunta. Es decir, la probabilidad conjunta de todo el problema se escribe como la pitatoria de cada una de las observaciones, y en cada una de las observaciones lo que tienes es una distribución de tipo binomial. ¿Por qué binomial? Porque la I puede tomar valores desde 0 hasta m. Y la probabilidad de tener cierto éxito dentro o tener cierto valor II dentro digamos, de la prueba de binomial que uno realiza en cada observación se define a partir de la P, y la P a su vez se define a partir de los X. Yo sé que es un trabalengua, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que se hace en datos? Bueno, se utiliza lo que se llama la máxima verosimilitud, que significa maximizar esta probabilidad. Yo quiero maximizar la probabilidad P, es decir, la probabilidad conjunta. ¿En qué sentido probabilidad conjunta? En que si yo hice la experiencia y obtuve ese resultado, significa que ese es el resultado más probable que yo pude haber obtenido. Si ese no fuese el resultado más probable, probablemente, y valga la redundancia, debe haber otra situación que es a su vez más probable. Yo sé que es un trabalengua, pero la idea en general lo que significa es que el resultado que acabo de obtener es el más probable de todos los posibles. Es decir, mis datos son un resultado de una probabilidad, y que esa probabilidad se manifestó de manera máxima. Por lo tanto, lo que quiero es maximizar esa probabilidad de alguna manera. Pero, ¿maximizar respecto a qué? Bueno, respecto a estas probabilidades de éxito, y cada una de esas probabilidades de éxito dependen de los X. Una de las opciones posibles es que yo simplemente diga que esta API es una combinación de mis variables de tipo lineal, como hicimos una regresión lineal. Por ejemplo, las probabilidades se pueden hacer de esta manera. Bx1i más etcétera, etcétera, hasta bpxpi. Entonces puedo simplemente modelar mis probabilidades usando una regresión. Observen que la diferencia respecto a la regresión anterior
era que en la regresión anterior, es decir, en el problema que teníamos anteriormente, nosotros modelamos directamente la I en función de una regresión. Acá no modelamos la I, sino lo que queremos modelar es la probabilidad de que ocurra I con un valor determinado. Entonces, perdón. Voy a borrar esto. Por lo tanto, acá lo que estoy tratando de hacer es modelar la probabilidad en lugar de modelar directamente la variable. Sin embargo, esto tiene un problemilla, tiene un problema en principio, porque la regresión puede ser también dar un valor negativo. Y además esta regresión no está limitada a 0 y 1 como está la probabilidad. Para tener una probabilidad yo tengo que tener que la probabilidad se mueva entre 0 y 1 y además que sea positiva. Necesito que esta P sea mayor o igual que 0 y además que P pertenezca a un intervalo entre 0 y 1. Eso no lo puedo lograr con este modelo, con el modelo de regresión, porque el modelo de regresión puede darme una recta que pase al eje negativo, digamos. Entonces, en principio, una regresión no sería conveniente, en particular para P. ¿Qué es lo que puedo hacer? Simplemente encontrar otra función para P, y justamente esa es la función que ahora voy a explicar con la diapositiva que tengo al lado, pero esto solamente es una introducción para que se entienda desde el punto de vista matemático cuál es el problema. Bueno, en vez de usar esta función, vamos a usar esta otra, que es una exponencial de beta 0 más beta 1 x1i más etcétera, beta p xpi, dividido por 1 más la exponencial de beta 0 más beta 1 x1i más etcétera, bp xpi, ¿no? Segundo, xpi. Bien, ¿cuál es la gracia de esta función en particular? Es una exponencial dividido por 1 más e. Primera cosa, uno se da cuenta de que esta función siempre va a ser menor igual a 1. Y solamente es igual a 1 cuando lo que tiende arriba tiende a infinito, digamos. Si tiende a infinito, si es muy grande lo de arriba comparativamente con lo de arriba, se está llegando al 1. Pero además es siempre positiva porque los exponenciales son siempre positivos. Por lo tanto, la idea es que yo voy a modelar la probabilidad usando esta función y además esa probabilidad de éxito, de obtener cierto valor de i, la puedo regular a partir de esta función. Es decir, ahora yo voy a seguir lo siguiente. Para hacerlo más simple, voy a decir que la i va a pertenecer a 0 y 1, solamente. En este caso solo me funciona para 0 y 1. Y si me funciona para 0 y 1, voy a utilizar esta probabilidad y lo que voy a calcular aquí es la probabilidad de que i sea igual a 1, dado que la x va a tomar ciertos valores xy. Y eso lo voy a denominar simplemente pi. Y esta función va a ser simplemente la función de arriba, que puedo escribir de manera vectorial, escribiendo esto como beta multiplicado por x, de 1 más exponencial de beta multiplicado por x, donde beta la puedo escribir así como beta 0 hasta beta p, y la x la puedo escribir como 1, x1, x2 hasta xp. Es decir, puedo ahora hacer un modelado de mis probabilidades de éxito a partir de acá. Entonces, esta es la idea. Esta magnitud o esta función pi la puedo introducir ¿dónde? La voy a introducir aquí. Esta magnitud completa, que es una exponencial, la introduzco acá y busco el máximo de acuerdo a los coeficientes beta. Entonces busco el máximo de esta función de acuerdo a los coeficientes beta. Y esto me permite encontrar los beta posibles para, de igual que se hizo, por ejemplo, con el modelo de regresión por mínimos cuadrados, uno tenía que básicamente tomar la suma de las diferencias de los cuadrados, es decir, de los cuadrados de los residuos, y tratar de minimizarlo. En este caso vamos a usar otro método, que es maximizar esta probabilidad en función de los beta. En pocas palabras, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar esta magnitud o este modelo, meterlo aquí en esta función que está acá y calcular el máximo. ¿Cómo se calcula el máximo? Bueno, como se hace habitualmente tomando la derivada de p partido por b, básicamente con respecto a beta, igualando a 0 y resolviendo el problema para los beta. Todo parece que se puede calcular sin ningún problema, por lo menos la idea está, no les voy a pedir que lo calculen, pero hay varios problemitas metidos acá. Y ustedes ya están viendo, o no sé si lo logran capturar, pero si yo meto esto acá adentro, esta función la coloco acá adentro, se va a complicar notoriamente lo que está acá. Y allá las derivadas pueden ser medio complicadas.
pero más que nada resolver el problema, estos son un sistema de ecuaciones para todos los betas. Es decir, tendría que resolver P más 1 ecuaciones, en particular para cada beta tendríamos que resolver la ecuación. Desafortunadamente, a diferencia de los mínimos cuadrados, no hay una solución de tipo analítica y hay que resolverlo numéricamente. O sea, se resuelve con un software y un método que se llama método Newton-Raphson. Entonces, el método Newton que se utiliza para resolver acá, nosotros, no sé si incluirlo dentro de una tarea para resolverlo, bien explicado, evidentemente, y probablemente sería nuestra próxima tarea, encontrar los coeficientes beta, pero la buena noticia es que justo eso lo hace R. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es usar R para que nos dé los betas que queremos, es decir, modelados a partir de esta función que está acá. Entonces, justamente lo que hace R es un algoritmo que me permite encontrar los coeficientes de esta probabilidad. ¿Y qué es lo que voy a hacer justamente? Es, bueno, tratar de resolver el problema, cómo se resuelve con R, pero repito, lo que hace R es encontrar esta probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace R? Calcula la probabilidad de que esta y sea igual a 1, dado que yo tengo cierta xy, y la calcula usando, por supuesto, esta magnitud, beta dividido 1, xy acá, 1 más la exponencial de beta xy. Eso es lo que calcula R. R, ¿qué es lo que determina? Los coeficientes beta. Y si yo determino los coeficientes beta, ya defino el modelo, en principio. ¿Y cómo lo hace? Maximizando esta función de arriba. Eso, repito, lo hace R y lo va a hacer evidentemente bien. Ya está optimizado, no tenemos que nosotros, digamos, resolverlo, ya lo resolvió. ¿Qué otra cosa tenemos que decidir nosotros? Y eso sí lo decidimos nosotros. Cuando yo decido que esta probabilidad básicamente es una, yo puedo decir que, recuerden que mi función puede estar en dos valores posibles. Repito, el valor de la variable dependiente puede tener dos valores, 0 y 1. ¿Cuándo yo decido que está en uno y el otro? Bueno, cuando esta PI, que depende de XY, es mayor que 0.5, entonces yo implico que básicamente la I sea igual a 1. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a determinar los coeficientes, los reemplazo acá, esos coeficientes, determinados por mi problema. Acá reemplazo el valor de la observación y si esa probabilidad me da mayor a 0,5, entonces digo que mi variable está en el estado 1, o sea, puedo predecir, mi decisión es 1. Si esa probabilidad es menor a 0,5, entonces digo que mi decisión es 0. Por supuesto que yo puedo regular el umbral, y eso se llama el umbral para decidir. Esa decisión va a depender de mí en particular. Puedo ser un poco más estricto. Si es mayor a 0,1 le llamo 1, o si es mayor a 0,7 le llamo 1, si no, no en principio. Eso va a depender un poquito de nosotros y el modelo no debe ser tan, digamos, sensible al umbral. Si el modelo es muy sensible al umbral que tomamos, entonces el modelo no sirve de nada. ¿Ok? Voy a regresar un momentito acá, no regresar, sino partir con la presentación usando justamente un conjunto digamos, de prueba, un conjunto para estudiar. El conjunto se llama DeForce, que ya ustedes, después de haber ya dado digamos, la charla inicial, que es esta charla matemática, en principio deben haber ya tenido copiado en RStudio el código que les pedí. Vamos a ir a RStudio un momentito y después regreso a la presentación para reafirmarlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En RStudio les pido que, bueno, primero colocar su directorio de trabajo como siempre. Aquí voy a cargar mi directorio de trabajo. En principio tienen que cargar la librería más, que es donde está el conjunto de datos que voy a utilizar, y también la librería ggplot. ¿Ok? Vamos a cargar los dos en particular. También ggplot para hacer la gráfica, y voy a cargar la data que se llama defaults. ¿Ok? Voy a hacer un head de defaults. Pregunta para ustedes si efectivamente ya llegaron hasta acá, si tienen cargado el defaults, y cuando hacen head les sale esto. Pregunta para saber si voy a seguir adelante o no. ¿Llegaron hasta acá, hasta head? ¿Les salen esos 6 valores? ¿Sí o no? Pregunta en general.
¿Sí o no? ¿No le llegaron hasta acá? Pregunta. Ok, chicos, me parece que es un segundo. No sé si me escuchan, espero que sí, que estén ahí. Bien, chicos, repito, ustedes copiar el ejercicio que está dentro de RStudio, que es el primer ejercicio que se llama defaults, para el conjunto de datos defaults. Les explico brevemente qué es el conjunto de datos defaults. Es un conjunto que tiene la variable defaults, la variable estudiante, balance e income. Acá hay alrededor de 10.000 datos, 10.000 observaciones. Este es un banco que reúne observaciones de sus clientes y determina, en principio, tiene una variable categoría que se llama estudiante, que tiene dos opciones, sí o no, es estudiante o no es estudiante. Defaults significa en inglés es caer en deuda. Y esa es la variable que queremos predecir. Queremos predecir si un cliente va o no a caer en deuda con el banco, que es justamente una de las cosas que el banco le interesa hacer. El balance es lo que es básicamente el saldo que tienes el saldo negativo que tienes en la tarjeta de crédito, es decir, lo que has gastado en la tarjeta de crédito. Y el income significa el ingreso de esta persona anual. ¿Ok? Por ejemplo, la primera persona, la primera fila, corresponde a una persona que no está en default, es decir, que no es deudora, o sea que está cumpliendo con sus, digamos, obligaciones en principio de deuda, no es estudiante, ha gastado alrededor de $729 en su tarjeta digamos, de crédito y tiene un salario anual de $44.361,625 más o menos. Ese es lo que dice la primera observación. La idea del ejercicio es, si yo tomando la característica de ser estudiante o no, si yo conozco el balance o lo que tiene gastado en la tarjeta de crédito y conozco sus ingresos, yo puedo, en principio, determinar la probabilidad de que una persona caiga o no en deuda. Eso es lo que, en principio, se hace. Por supuesto que estos son datos muy simplificados, solamente con un objetivo que es básicamente explicar un poquito cómo funciona esto. Los bancos tienen un sistema que se llama evaluación de riesgo para saber si una persona va a caer en crédito o no, y en dependencia de ese riesgo, se le otorga crédito o no se le otorga crédito, en principio, o simplemente se le otorga crédito con una tasa más o menos con mayor o menor dependencia del riesgo, en principio. Entonces, los bancos son especialistas en el tema y tienen muchísimos modelos para evaluar el riesgo. En particular acá es un simple problema, es decir, yo tengo que decidir entre sí o no, es decir, ¿va a ser deudor o no es deudor? Ese es o no, basado en estas tres variables que son students, balance e income, que son las tres variables que en este caso son mis variables independientes. Esas son mis X y mi Y es default. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, todo lo que expliqué anteriormente es que yo voy a modelar mi data como si fuese un problema binomial, es decir, un problema donde cada observación que es un cliente, cada observación es un cliente y un cliente es independiente del otro, por lo tanto son como pruebas independientes el uno del otro. Voy a generar un modelo de regresión binomial y eso significa binomial, digamos, de regresión logística. Y se me había olvidado decirle que la palabra logística viene justamente de la función que habíamos elegido, que es la exponencial de beta x partido 1 más beta x. Esa función se llama función logística y de ahí el nombre de regresión logística. No tiene nada de regresión en particular, básicamente o sea, se parece un poquito, pero no es tan, es distinto. Y además el método no se utiliza método de mínimos cuadrados, sino que utiliza método de máxima verosimilitud. ¿Okay? Esa es la idea. Yo le decía que el método es maximizar la probabilidad conjunta de todas mis observaciones, pero eso lo hace R con un simple comando que le voy a mostrar cómo funciona. Como todas las cosas, cuando uno tiene la data, lo primero que uno hace es graficar digamos, las variables que tiene y ver si efectivamente hay alguna variable que es mejor que otra para hacer el modelo. Y eso es lo primero que hacemos con los datos de defaults. Y es lo primero que les pido a ustedes siempre que vayan a trabajar con los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de dispersión con el dato que se llama defaults, usando ggplot. Voy a colocar en la variable x balance y en la variable y income, y voy a colorear de acuerdo a si la persona va a caer en deuda o no.
¿Ok? Y eso es lo que hacemos. Entonces, haciendo esto, se obtiene una gráfica que es un poquito más o menos parecida a esta, que se ve horrible. Quizás a lo mejor porque tengo muchos puntos, podríamos elegir unos cuantos nada más. Pero en principio ya algo que podemos distinguir, o algo que ya podemos ir dándonos cuenta de algo. ¿De qué nos podemos dar cuenta aquí? De esta nube de puntos. Lo que están perdón, en rojo son los puntos que personas que no caen en default, es decir, que no están en deuda, mientras los que están en verde sí caen en deuda. La variable X es la variable balance, es decir, la variable que significa cuánto he gastado en mi tarjeta de crédito, y la variable vertical es cuánto income yo tengo en principio, es decir, cuánto ingreso yo tengo. Si ustedes se fijan acá, no está claro, evidentemente no hay una separación fina entre lo verde de lo rojo, pero veo que las balances en la zona más derecha, es decir, los que tienen mayor balance, es decir, mayor gasto en la tarjeta de crédito, tienen mayor probabilidad de caer en defaults, caer en deuda. Mientras los que están con menor, digamos, balance, tienen menos probabilidad, y por lo tanto como que los rojos, que son los que no caen en defecto, están más acumulados al lado izquierdo, y los que son en verde están más acumulados del lado derecho. Sin embargo, si veo, por otro lado, veo la variable income o ingreso, no tengo una clara separación de abajo y arriba. Abajo no están los verdes o los rojos, y ni arriba tampoco, digamos. Están como todos mezclados. Es decir, para un mismo income, por ejemplo, 40.000, me puedo ir moviendo, y acá no encuentro arriba de ese income los que, digamos, no caen en defaults, y debajo los que caen en default. No sé si se ve que la variable balance es una mejor variable que la variable income solo mirando la gráfica, digamos. Precisamente porque la variable balance tiende a separar los colores, mientras que la variable income no tiende a separar ningún color. ¿Ok? Cuando son muchas variables, este tipo de diagrama no se hace con las variables, se hace con un análisis de componentes principales, que es el que permite hacer una visualización en 2 dimensiones. En este caso, como son poquitas variables, yo lo puedo hacer directamente con las variables que me otorga el modelo, que son balance e income. ¿Ok? Entonces, por eso es que no hice un análisis de componentes principales. En principio, habría que hacer un análisis de componentes principales para hacer una visualización en 2D de todos mis datos. Es decir, en particular, vemos que hay una variable relativamente buena que se llama balance, y una variable mala que se llama income, en particular. Podemos hacer esto un poquito mejor haciendo un boxplot, o hacer un boxplot, el mismo boxplot, pero en ggplot, que es este. Y observen que hay una diferencia interesante con respecto a balance. Esta es la distribución de las personas que no caen en defaults, y el lado derecho está la distribución de las personas que sí caen en defaults, que caen en deuda. Como se ve, básicamente las personas que tienen un balance más bajo, que la caja está más baja y la mediana está más baja, son las personas que no caen en deuda, mientras que las personas que tienen un balance más alto son las que caen en deuda en particular. Por lo tanto, la variable balance separa las dos distribuciones. Hay por supuesto que hay una parte que está acá, donde coincide, es decir, esos puntitos que están acá, coinciden los dos, y por eso es que no puedes hacer una separación fina completamente de uno y del otro, pero en la práctica nunca vas a tener una buena separación, en principio. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el mismo diagrama, un diagrama ahora distinto, en principio, pero podemos hacer este diagrama usando Plotly, el mismo diagrama, pero ahora lo que hacemos con Plotly es que tenemos cierta interactividad. Podemos ver que lo que está acá son los puntos que corresponden a las personas que sin deuda, y los puntos que las personas que tienen deuda, y vemos que de alguna manera la distribución de puntos está corrida hacia arriba en las personas que han deuda, y está más hacia abajo en las personas. Pero igual hay como cierto conjunto de datos que tiene un solapamiento entre los dos, digamos. Igual no puedo distinguir, en algunos casos, la distinción no es completamente clara. Esto mismo lo puedo hacer usando ggplot, es decir, colocándole jitter, lo que se llama estos puntitos, y se ve como un poco burbujeante esto, pero estas es las dos cajas que deben de obtenerse. Espero que vayan obteniendo estas gráficas también, y que se entienda cómo se hace básicamente el análisis. Ahora, ya que hicimos el análisis gráfico,
repito, lo primero que uno hace es simplemente hacer un diagrama para poder entender o explorar mis datos. Y eso es lo que hicimos hasta ahora, hacer un diagrama de caja y un diagrama de dispersión para ver cómo los datos están relacionados. Bien, ahora entramos dentro de del modelamiento de la data. Nos dimos cuenta de que la data, que la variable dependiente es una variable binaria y por lo tanto no podemos usar una regresión, lo que vamos a usar es una regresión logística. ¿Y cómo se hace la regresión logística en R? Se utiliza el siguiente comando en particular, que es ahora donde tienen que fijarse cómo funciona esto, que es relativamente sencillo, ¿no? En principio yo le puse un nombre que se llama LMFit, o Linear Model Fit, básicamente, a pesar de que no es un modelo lineal. Ok, entonces, voy a usar un comando que en lugar de usar el comando LM se llama GLM. GLM significa General Linear Models, o Generalizing, mejor dicho, no General, Generalizing Linear Model. Porque es como un modelo lineal también, pero está generalizado, es decir, la linealidad de las variables está dentro de una función que se llama función logística. ¿Y eso dónde lo voy a incorporar? Lo voy a incorporar diciendo que voy a utilizar una familia binomial, porque es una variable de tipo logística, es una variable de tipo binaria. Entonces, observen cómo es el esquema digamos, del comando. Primero, el comando se escribe glm. Aquí escribo defaults como la variable dependiente, la colita de chancho que significa fórmula, y voy a analizarlo respecto a una única variable que se llama balance, porque le encontré que esa variable era importante. La data se llama defaults, y la única cosa diferente a cómo lo estábamos usando, no es la única, la primera es que aquí coloqué una G delante, ¿no? GLM. La segunda cosa distinta es que tengo que aclarar que voy a usar una familia binomial, en principio. ¿Por qué? Porque mi distribución es binomial. Hay otras familias que tienen que ver con distribuciones de Poisson, con distribución beta, con distribución normal, etcétera, y esas cosas, y eso probablemente hagamos algunos modelos con esto. Pero como esto es una variable de tipo categórica con dos opciones, ceros y uno, es decir, caigo en defaults o no caigo en defaults, y escribo binomial. No sé si se entendió cuál es la forma de hacerlo. Cada vez que quiero hacer una distribución, disculpa, una regresión de tipo logística, voy a utilizar el comando glm, aclarando que la familia que voy a utilizar se llama binomial. Esa es la idea. El resto es parecido. Voy a utilizar ahora, voy a primero correr el modelo. Ese es el modelo. El modelo ya se corrió. ¿Qué es lo que dice el modelo? Justamente lo que le explicaba desde el punto de vista matemático. Encontró los coeficientes beta 0, beta 1 en este caso, porque hay una única variable, balance, y le encontró la función logística exponencial de beta 0 más beta 1x dividido por 1 más exponencial de beta 0 más beta 1x. Eso fue lo que encontró y lo que hizo fue maximizar la probabilidad la probabilidad conjunta de todos mis datos. Eso lo hizo inmediatamente. Para saber el resultado, corremos un sumario y vean el sumario qué es lo que nos ofrece el sumario, que es un poquito más limitado que el de la regresión. O sea, en principio, entre comillas, más limitado. Veamos qué es lo que nos ofrece en particular en esto. Mirando esto, a ver si me salto un momentito a una pizarra, perdón un momentito que me cambie aquí, pero es para explicar de qué se trata. A ver si tengo una pizarra en alguna parte. Pizarra, aquí voy a escribir. Bien, lo que encontró el modelo es lo siguiente. Simplemente calculó la probabilidad de caer en defaults dado X, o sea, sin esta coma, ¿no? Dado X, que en este caso la X es simplemente balance, y este 1 significa caer en defaults. ¿Y qué es lo que hizo? Como en este caso hay una única variable que se llama balance, lo que calculó fue beta 0 más beta 1 multiplicado por el balance, dividido por 1 más la exponencial de beta 0 más beta 1 multiplicado por el balance. Eso fue lo que calculó. ¿Qué es lo que calculó el modelo? Bueno, me dio el beta 0 y el beta 1. Eso es lo que da el sumario. Beta 0 es como el intercepto, nuevamente, y beta 1 es digamos, el coeficiente asociado a la variable balance. Si esta es mi función,
observen que, por ejemplo, si beta 1 fuese 0, imagínense que beta 1 fuese 0, entonces tengo que decir que el caer en default no va a depender de la variable balance. Esa es la primera cosa que tengo que decir. Si beta 1 es positivo, entonces, como esto es un exponencial, en principio la función es creciente. De hecho, si uno grafica esta función que está acá, uno la grafica, lo que debería haber una cosa así como una especie de S, digamos, una función creciente en función de las X, digamos, ¿no? Entonces, si beta es positivo, o sea, si beta 1 es positivo, entonces la función depende del balance de manera, o está correlacionado de manera positiva con balance. A mayor balance, mayor es la probabilidad de caer en default. Al revés, si beta 1 es negativo, implica que a mayor balance, entonces tengo menor probabilidad. La probabilidad es más chica, en particular. Entonces, eso es lo que uno tiene que, digamos, tener en cuenta. Cuando uno ve el sumario, voy a regresar al sumario, un segundo, acá, nos damos cuenta del sumario es que, en primer lugar, el balance que está acá da 5.4, o sea, 5,5 aproximadamente, y nos dice que es positivo. Por lo tanto, significa que el balance incrementa la probabilidad digamos, de caer en defaults. Como habíamos visto en la gráfica, digamos, en los puntitos. Los puntitos nos dicen que mientras mayor balance, mayor es la probabilidad. Adicionalmente, se hace un test de hipótesis que básicamente consiste en saber si el beta 1, que corresponde al balance, es cero significativamente o no. En este caso, como el p-value, el valor de p nos da muy pequeñito, es decir, casi cero, nos indica que ese valor que nos dio 5.4 o 5.5 por 10 a la menos 3, esto significa por 10 a la menos 3, pero recuerden que eso está en un exponencial, y por lo tanto influye, no es tan chico porque está en el exponencial, nos indica que efectivamente el balance es una variable que sí influye dentro ¿cómo se llama esto? De la predicción de la probabilidad de caer en defaults. Lo que estamos calculando ahora, repito, es la probabilidad, y lo que hace R fue calcular los coeficientes y el modelo en general. Ahora voy a ver cómo funciona este modelo, cómo lo puedo utilizar para dar respuesta. Observen que acá, a diferencia de lo que pasaba con la regresión, no tengo un R cuadrado. No sé cuán bueno es mi modelo. ¿Por qué no lo sé? Porque no tengo un coeficiente que, como el coeficiente de determinación, que sabíamos que si estaba cerca de 1, el modelo explicaba muy bien el modelo. Acá no tengo el R cuadrado, por lo tanto tengo que buscar otra manera de tratar de validar mi modelo, es decir, que a ver si mi modelo funciona o no, lo tengo que hacer. Okay, entonces, lo que sí nos da es el Akaike, básicamente es el Akaike, pero repito, el Akaike por sí solo no sirve. El Akaike nos sirve cuando estamos usando distintos modelos, el que me da menor índice Akaike es el que es el modelo mejor. Pero en este caso, como solo usé un modelo, no puedo compararlo con el mismo. Y lo que está debajo, que se llama número de feature scoring, iteration, básicamente significa cuántas iteraciones la resolución de la ecuación numérica, porque recuerden que la idea es que tenemos que maximizar una función, y esa maximización de la función nos produce un conjunto de ecuaciones. Esas ecuaciones no se resuelven de manera analítica, sino que se resuelven numéricamente iterando. Lo que dice acá es que realizó 8 iteraciones para resolver el problema numérico que teníamos, y hubo una convergencia. En algunos casos te va a indicar no hay convergencia, por lo tanto no lo puedo resolver, que también es una posibilidad dentro del modelo, y por lo tanto hay que considerarlo, pero desde el punto de vista ahora, como hizo una convergencia en 8 iteraciones, no nos interesa, quiere decir que el modelo está resuelto, en particular con cierta exactitud. Ok, entonces, en principio tenemos un modelo que nos permite ahora hacer ciertas predicciones. Repito, ¿qué es lo que hay que acordarse de acá? Primero, cómo funciona GLM. Segundo, el sumario, interpretarlo. Aquí puedo sacar los coeficientes directamente. Aquí nos dan los dos coeficientes, uno positivo y uno negativo. En este caso, el beta 0 casi nunca me preocupo mucho de él. Y ahora necesito hacer lo siguiente. ¿Para cómo uso el modelo? Por ejemplo, yo quisiera predecir, en este momento quiero predecir las probabilidades de caer en defaults de una persona que tenga $1,000 de balance
$2.000 o $3.000. Es decir, voy a generar un conjunto de datos con balance de esta manera. Es decir, si uno, por ejemplo, hace un get de f, lo que va a encontrar es una variable que tiene tres balances, digamos, balance o balance dentro de la tarjeta de crédito. $1.000, $2.000 y $3.000. Y yo quiero usar mi modelo para predecir si efectivamente esta persona, o sea, estas personas que tienen estos distintos balances van a caer en defecto de acuerdo a mi modelo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué es el otro comando que hay que aprenderse? Predict. Entonces voy a usar el comando predict aplicando el modelo LMFIT que acabamos de encontrar arriba. Se lo aplico sobre los nuevos datos, que en este caso son F, y le voy a pedir ahora que me dé type response. Cuando uno escribe type response, lo que me está indicando es dame la probabilidad. Eso es la palabra, la opción response es que me dé probabilidades. Esas probabilidades, que son 3, se van a guardar en glmprop. Ese es el nombre que le pusimos, de las probabilidades. Entonces, aquí, usando el comando predict, las probabilidades se guardan. ¿Pero cómo rescatarla? Bueno, el primero, como es un vector, el primer indicador sirve para 1000. Nos va a indicar que la probabilidad de caer en default es de 0.05. O sea, básicamente, esta persona no tiene posibilidad de caer en default. El que tenga $1.000 de acuerdo a mi modelo, que es un modelo simple, evidentemente solamente ocupa una variable balance, no va a caer en default. ¿Qué pasa con el 2000? Bueno, con 2000 ya tengo una probabilidad de 0.58 y ahí yo decido, estoy en el banco y decido, esta persona tiene una probabilidad alta de caer en default porque está por encima de 0.5, está cerca de 0.6 realmente, y por lo tanto puedo decidir si esta persona va a caer en default. Entonces yo mismo decido, tengo un umbral para hacerlo. La tercera persona me da 0.99, quiere decir que el que tenga, de acuerdo a este modelo, el que tenga $3.000 de balance o de deuda en la tarjeta de crédito, va a caer sí o sí, casi con una probabilidad 1 de caer en default. Y eso es lo que me arroja mi modelo. Mi modelo me da una probabilidad condicionada, es decir, condicionada al balance. Dado que yo tengo un balance, me va a decir la probabilidad de caer en default o no. Eso es lo que calcula el modelo. ¿Se entiende o no se entiende cómo funciona? En realidad, repito, toda la parte matemática, por supuesto, puede ser un poquito complicada, pero la realización o la utilización de los comandos son muy sencillas. ¿En qué sentido? ¿Qué comando hay que saberse? GLM, interpretar el sumario y usar el predict con la variable, con type response para encontrar las probabilidades. Y en eso consiste básicamente el modelo de regresión logística a grandes rasgos. Ahora lo voy a entrar en algunos detalles, pero básicamente es eso. ¿Se entiende o no se entendió cómo funciona y cómo trabajar la data en general usando este modelo? ¿Pregunta? ¿Sí o no? ¿Alguna cosa? Sí, profe. Buenísimo. Ok, gracias. Bien, chicos, entonces, hagamos ahora esto. Balance es una variable de tipo continua, es decir, balance es un número. ¿Qué tal si utilizamos una variable categórica como estudiante? Nuevamente, la variable en este caso va a tener dos valores y también se pueden usar variables categóricas, al igual que se hacía con la regresión, dentro de las variables predictoras, digamos, se puede usar. Y en este caso sería yes o no, digamos, eres estudiante o no eres estudiante, y eso voy a construir un modelo usando esta variable. Entonces lo que vamos a hacer es eso justamente. Introducimos un conjunto, mis datos son sí o no, eres estudiante o no eres estudiante, y vuelvo a correr mi modelo, GLM, el default ahora con la variable students, mi dato va a ser default y mi familia va a ser binomial. Ese es mi modelo que ya está, que voy a construir a partir de estudiantes y se lo voy a aplicar a esto que está acá. Digamos, voy a hacer una predicción sobre el caso eres estudiante o no eres estudiante, dándome response, básicamente. Y hacemos una cosa como esta. Entonces, básicamente obtenemos la probabilidad. Las probabilidades son 0.04 y 0.02. Es decir, en principio no es no es que ser estudiante sea un peligro, pero sí efectivamente la opción de, digamos, de algo que uno puede ver, a pesar de que son números pequeños, es que, por ejemplo, la opción de ser estudiante es casi 2 veces más grande, la probabilidad es 2 veces mayor de caer en default que la de no ser estudiante. Eso según este modelo en principio. Es un modelo demasiado simple, por eso es que los resultados son medios y hay que entenderlo mejor.
hacemos un sumario para darnos cuenta de lo que salió en el modelo. Nuevamente, cuando sale estudiante yes, que significa que tomó estudiante no como, digamos, como referencia. Estudiante no como referencia. Es decir, estudiante yes tiene un coeficiente de 0,4 que sí efectivamente es distinto de 0, significa que ser estudiante contribuye positivamente a caer en defaults. Eso es, parece que el estudiante en principio es un peligro para usando la tarjeta de crédito según el modelo de estudiante, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que tenemos calculado para estudiantes. Lo que voy a hacer ahora es mezclar las dos variables. O las tres variables que tenemos en nuestro modelo, que es estudiante, el balance y el income, todo junto. Y nuevamente el modelo es LM, y calculamos todo, pero ahora le agregamos las tres variables que tenemos en nuestro modelo, en principio. Y calculamos nuestro modelo, aquí tenemos nuestro coeficiente, y vemos algo interesante. En primero, que el primer coeficiente, que es estudiante, sí, ser estudiante tiene un coeficiente negativo, por lo tanto contribuye negativamente a caer en defaults. El balance positivo contribuye, digamos, a caer en defaults, y el income también contribuye a caer en defaults. Mientras más income tiene, más cae en defaults. Pero hay un problema, básicamente observen que esto es 10 a la menos 6, es casi 0. Por lo tanto, vamos a hacer un sumario para hacerlo un poquito mejor, entender un poquito mejor este modelo. No tengo el sumario acá, el modelo se hace con todos, ¿no? Acá lo tengo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ya, vamos a hacer un sumario quitándolo de los coeficientes, por ejemplo, el sumario completo, y ver qué es lo que nos arroja. Mirando esto nos dice que ser estudiante contribuye, mirando estos dos puntitos, el balance contribuye, pero el income tiene un número de 0,71, por lo tanto este valor es casi 0. Quiere decir que no me voy a preocupar mucho por el ingreso. El ingreso no es una variable que influye dentro de mi modelo, y lo que sí influye es el balance y ser estudiante. ¿Ok? Eso es lo que en principio hay. Veamos ahora con nuevos datos. Imagínense que tengo los datos siguientes. Los datos que tengo son los siguientes. Data frames, por ejemplo, voy a generar una persona que tiene un balance de 1.500 y otro de 40.000. Un poco exagerado, ¿no? Y uno es estudiante y el otro no es estudiante, y los incomes son de 50.000 y de 20.000 cada uno de ellos. En principio esos son mis nuevos datos. Es decir, si hago get the news, esos son mis datos. Observen que ahora los datos nuevos que yo le ofrezco para que me haga las predicciones tienen que tener la misma estructura de lo que usé arriba para hacer el modelo. En el modelo utilicé estudiante, balance e income, las tres variables. Por lo tanto, cuando yo voy a ahora usar nuevos datos, tengo que dar las tres variables también, los tres valores, y los tres valores son justamente el balance, el estudiante y el income, para que el modelo pueda correr. Entonces, lo que hago es lo siguiente: voy a predecir usando el modelo todos sobre los nuevos datos, y quiero que me dé las probabilidades. Eso es lo que hice con todos. Hago mis predicciones y en principio lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Mis predicciones me dan, un segundo, no sé si lo hice bien acá, todos, sumario, efectivamente, head, sí, son dos valores nada más, y vamos entonces a calcular las predicciones. Bueno, el primero me da una probabilidad baja, y el segundo, que corresponde a $40.000 de balance, me da por supuesto una probabilidad 1 de ser simplemente deudor. Eso es justamente lo que me está dando el modelo. Entonces, básicamente el modelo me predice claramente que uno de los casos es simplemente va a caer en defaults con probabilidad básicamente 1. ¿Se entendió cómo funciona o no? O en general, cómo se trabaja acá digamos, con los comandos para poder hacer la regresión logística y hacer las predicciones? En este nuevo caso que tenemos distintas variables, cómo se interpretan, básicamente se parece mucho al tema de la regresión, digamos, común, y la regresión ordinaria. Es casi el mismo interpretación, salvo que no tengo un tema con R cuadrado. Entonces, en principio tengo ahora todo bien, entiendo bien, o sea, se entiende bien el comando, pero tengo un problema. No sé si mi modelo es bueno o no, si mi modelo lo puedo aplicar o no. Lo que sí, el modelo hasta ahora me está dando una probabilidad
condicional a ciertas variables de la probabilidad, de tener cierta probabilidad de que ocurra el evento 1. Cualquiera sea este evento. En este caso, en este ejercicio, el evento es caer digamos, en deuda. Veamos cómo en el próximo ejercicio me gustaría como rescatar cómo yo puedo decir que mi modelo es bueno o no para tener ya una idea completa de lo que es la regresión logística, es decir, cómo puedo identificar que el modelo es bueno en general. Entonces, para hacer eso, voy a irme al ejercicio que se llama crédito. Ustedes lo tienen, que es el segundo ejercicio. Por favor, que es el que nos permite a nosotros, como un modelo un poquitito mejor, en el sentido del modelo realista, con muchas variables, también me permite, es un modelo real, este es un modelo que aplica a un banco, el otro es un modelo ficticio, digamos, un modelo simple, pero ahora sí me gustaría empezar a entender cómo yo puedo validar mi modelo. Entonces, para eso, por favor, chicos, pueden hacer lo siguiente, en la pregunta está aquí, ejercicio de regresión logística, pero la respuesta está aquí. No sé si quieran copiar directamente la solución del ejercicio. A ver, esta es la solución del ejercicio, está aquí, cópienla. Es muy simple, pero tengo que ir explicándolo. Entonces, por favor, copiar la solución del ejercicio Credit, pero también tienen que descargar el conjunto el dataset Credit para poderlo correr. ¿Okay? Por favor, hagan eso y les explico cómo tenemos que hacer para poder validar nuestro modelo, cómo se hace el modelo, y lo que explico ahora, en los minutos que me quedan, son 17 minutos para explicar esto, es lo que hay que repetir de aquí hasta que terminemos prácticamente el curso. Es la metodología que se usa en análisis de datos siempre para validar los clasificadores. Eso es importante. Entonces, por lo tanto, este es un ejemplo que marca un antes y un después en el curso. Entonces, por favor, cópienlo para poder entender cómo funciona. No es muy difícil, pero hay que entenderlo. ¿Okay? Bien, entonces voy a ir a R, ya yo lo tengo copiado, a RStudio, con mis datos que se llaman crédito. Bien, en principio esto es un banco que ha reunido información, es un banco en línea, es una información real, y este banco tiene una serie de datos de la historia de sus, digamos, usuarios, y la historia tiene que ver, cuando yo le llamo historia, son las variables que caracterizan al usuario desde el punto de vista del crédito. Por ejemplo, si tiene sobregiro, la historia crediticia, es decir, si ha tenido créditos anteriores, el propósito del crédito que pidió, es decir, en este caso ahora el banco tiene que decir si le va a dar un crédito o no a un cliente. Y esto es lo que está viendo, esas son las variables. El propósito del crédito, cuánta deuda, el current balance es la deuda actual que tiene en su tarjeta de crédito, el promedio de deuda que ha tenido en un año, varios años, si está empleado y la categoría de empleo con distintas categorías donde hay empleos por cuenta propia hasta otros, digamos, empleos remunerados. El estatus personal, si es casado, soltero, divorciado, no sé por qué lo utiliza, pero también puede ser un elemento. Si tiene algunas garantías, etc. Lo que quiero decir es que hay un conjunto de variables ahora que el banco ha reunido sobre el cliente para poder decir si le voy a otorgar o no crédito. Ahora que las tasas están más altas digamos, acá en Chile, los bancos están sacando, desempolvando todos los modelos de riesgo que tienen para saber si otorgan o no crédito y con qué tasa. Es decir, si voy a castigar o no a la persona que pide crédito en principio. ¿Ok? Entonces, el ejercicio consiste en construir un modelo Logit. Se me olvidaba indicarle que el modelo de regresión logística tiene se dice resumidamente Logit, en principio. Entonces, cuando pide un modelo Logit, es un modelo de regresión logística con todas las variables. Hay que ver el sumario y considerar la probabilidad menor a 0,5 como significa una persona que es un buen sujeto de crédito, y una probabilidad mayor a 0,5 es una persona que es o un cliente con que digamos que tiene mal pronóstico y que no se le puede dar crédito. Más o menos a esto. Una vez que tengamos el modelo, tenemos que bajar una data que se llama nuevos solicitantes, es decir, llegan nuevos clientes para los cuales tenemos una historia crediticia o una historia atrás y la metemos en el modelo y predecimos si le otorgamos o no crédito o no. Eso es lo que hace una persona dentro del banco, básicamente. Bien, la idea es la siguiente. Nosotros ahora vamos a correr el modelo, pero una de las técnicas que se usa en análisis de datos es dividir nuestra data en dos partes.
Una parte la vamos a denominar conjunto de entrenamiento o training set. Y otra parte la vamos a llamar testing set, básicamente, o conjunto de testeo. Y vamos a tomar habitualmente, y no es que exista una regla, pero es casi una regla digamos, tomada, en principio, en general casi empírica, que vamos a tomar el 70% de nuestros datos para hacer un modelo entrenado, para entrenar un modelo. Es decir, ¿qué significa entrenar un modelo? Simplemente hallar los coeficientes beta. Eso es lo que significa entrenar un modelo. Y después nos vamos a dejar reservado un 30% de los datos donde vamos a aplicar el modelo y vamos a ver las predicciones. Luego estas predicciones las vamos a comparar con los reales, es decir, porque ese 30% lo conocemos que efectivamente la persona, digamos, es más sujeto de crédito o es buen sujeto de crédito, de acuerdo a la historia del banco, y vamos a comparar si el modelo efectivamente le achunta o no hacia la persona es más sujeto o no de crédito. ¿Se entiende la idea de separar los datos y para qué se usan? Esto es importante, es básicamente lo que hay que hacer siempre con todo nuestro conjunto de datos. Repito, mis datos, 70% para entrenar un modelo, 30% para validar un modelo. ¿Y cómo valido el modelo? Hago la predicción y comparo las dos cosas, el valor real que tiene este 30% con el valor predicho. Y voy a ver cuánto coincide con lo que efectivamente existe en la realidad. En eso consiste el training y el testing set. ¿Ok? Eso significa evaluar el desempeño del modelo. Bien, hagamos esto y corremos y en principio ahí me van diciendo cómo, si se entiende o no. Primero, por supuesto, cargamos la data y la vamos a guardar en datos. Eso es lo que hicimos, cargamos los datos y hacemos esto. Entonces aquí están nuestros datos con nuestras variables. O sea, nuevamente el sobregiro, el uso del crédito, la historia crediticia, etcétera, etcétera, etcétera. Si son dueños de casa, digamos, de casa, si es propietario o no, es lo que significa acá. Y la última variable es la class. Class significa good y bad. Significa buen sujeto de crédito, mal sujeto de crédito. Y esa es la variable que queremos predecir. O clasificar. No más que predecir es hacer una clasificación en particular. Entonces, podemos trabajar con todo el modelo, en principio, pero como les decía, lo más interesante es trabajar con, básicamente, acá lo que hicimos fue hacer una pequeña limpieza al modelo, simplemente haciendo NA omit, es decir, eliminando los GNA del modelo. Vamos a hacer esto. Esa es mi pequeña limpieza, básicamente. No es aconsejable si uno no lo estudia bien el modelo, porque si hace NA omit, probablemente te quedan con muy pocos datos, pero en este caso funciona. Es decir, en este caso, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 1000 observaciones y vamos a hacer NA omit. NA omit, ¿dónde está? Aquí. Y en este caso no disminuyó porque la data está limpia, digamos. Eso es raro, pero es simplemente parte importante eliminar los DNA para que funcione. Ok. Una de las cosas que quería ver es el tipo de variable. Es una variable de tipo carácter. La variable class tiene dos valores, good y bad. La voy a convertir a factor para que funcione mejor. Factor significa que sigue siendo de carácter de dos valores good o bad, pero internamente R la interpreta como 1 y 0. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos. Aquí la convertimos en básicamente factor. No es necesario, ya el modelo lo hace por sí mismo, pero es como para llamar la atención de que la variable factor es la que usa R internamente. Bien, nuevamente corremos el modelo se escribe GLM, mi variable dependiente es class, símbolo digamos, de colita chancho, que significa que tengo una fórmula, y el puntito significa toma todas las variables. Eso es lo que significa. Los datos y la familia binomial. En esto consiste el modelo. ¿Ok? Esto está además, lo voy a hacer con Deplir mejor, que es el glimpse que está aquí. Entonces ese es el glimpse nos permite echar una mirada a los datos de otra manera, digamos, no es necesario acá en principio, pero lo tenía escrito acá por alguna razón, quería echar una mirada a los modelos, a las variables que están acá. En vez de usar head, voy a usar glimpse. Bien, el sumario es interesante verlo ahora. Tenemos el sumario y vemos que en el sumario hay bastantes variables que son buenas y otras que son malas. ¿En qué sentido buenas y malas? En los asteriscos, ¿no? Es decir, básicamente, no sé,
El overdraft significa que como una variable categórica, si se encuentra entre 0 y $200, qué sé yo, entonces eso no va a tener mucha influencia o poca influencia en principio. Y hay otras variables que son muy importantes, pero hay otras que no tienen ninguna importancia. En todo caso, se ve un montón de variables porque se separaron las variables dummy. En este caso hay muchas opciones aquí abajo. Bien, entonces hay algunas variables que son importantes y otras no. Pero ahora me voy a concentrar en si el modelo es bueno o no, si el modelo predice correctamente o no. Eso es lo que quiero hacer ahora. ¿Cómo lo hago? Bueno, como les decía, voy a dividir mi data en dos partes. En este caso, el número de filas que tenemos son 1000. Y ahora, chicos, voy a utilizar, como voy a tomar una muestra de mis datos, no voy a tomar, digamos, un conjunto inicial de datos y después el resto, sino que voy a tomar aleatoriamente un conjunto de datos. Cuando se hace un sample o un sampleo o un muestreo de mis datos, se toman aleatoriamente los puntos. Entonces, al tomarlo aleatoriamente, cada computador nuestro va a tomar un conjunto distinto, en principio, porque es aleatorio en general. Para que podamos comparar nuestros resultados, cada uno de nosotros, vamos a usar, en mi línea dice 199, la línea de ustedes no sé dónde está, pero voy a colocar una que se llama set-zip, 1, 2, 3, 4, el número que está dentro no es importante, salvo que todos tenemos que tener el mismo número. ¿Qué significa set-zip? Significa en que los números aleatorios que se van a generar son iguales en todos nuestros computadores. O sea, básicamente lo que estoy tratando de decir es que voy a elegir los mismos conjuntos aleatorios. Es decir, voy a elegir aleatoriamente, pero cada uno elige igual al que elijo yo. ¿Y para qué hago eso? Simplemente para poder comparar nuestros resultados. Porque si alguien elige otra muestra, probablemente puede haber algunas diferencias entre los resultados que tenga él y lo que tenga yo si no hago set-zip. Pregunta, ¿se entiende lo que es set-zip? ¿Por qué lo estamos ocupando? Es para hacer repetible o reproducible el resultado en todos nuestros computadores. ¿Sí? ¿Ok o no? Sí. Bien. Ok, entonces set-zip, márquenlo para que todos tengamos la misma muestra. Y aquí es donde viene la muestra, el sampler. Entonces hago un sample desde 1 hasta n, desde el 1 hasta 1000, son mis observaciones, de 0,7 de 70%. Aquí está indicando que voy a hacer el 70% y le coloqué delante un comando que se llama floor, que significa toma el valor entero. Floor significa el valor entero, porque si multiplico 0,7 por algo, probablemente a lo mejor me da un valor que no es un valor entero y me va a arrojar un error digamos, el comando porque tiene que hacer una muestra entera. Es decir, toma un conjunto del 1 al 1000, toma 700, es lo que estoy diciendo, porque es el 70%. Entonces, voy a tomar la muestra. Aquí escribí A para mostrarlo, nunca más lo voy a hacer, pero cuando hago A, aquí están los 700 números elegidos, al azar. ¿Quiénes son esos números al azar? Son los números de las observaciones. Tomé 700 observaciones aleatorias a partir de 1000 observaciones. Eso lo voy a guardar en A. Ese son el número de las observaciones. Bien, entonces, ¿qué voy a colocar esta A? Que es un índice de cuántos valores voy a tomar y se lo voy a pasar a mis datos en la fila. Datos tiene dos índices. Uno que corresponde a la fila y el segundo corresponde a las columnas. Si yo lo coloqué adelante, implica que estoy tomando solo el conjunto de filas de estas 700 que están acá. Entonces tomé el conjunto de entrenamiento que le llamé train. Y el conjunto test le voy a escribir lo contrario de A, le coloqué menos A, es decir, lo contrario de acá, me van a quedar 300 que voy a guardar en test. Pregunta, ¿se entendió cómo se calcula el train y el test? ¿Ya? Ok, si no me dicen, yo tomo que sí. Entonces, el train, repito, van a tener 700 observaciones aleatorias y el test son 300 observaciones aleatorias, que voy a dejar reservadas, que no las voy a utilizar para entrenar el modelo. Ahora voy a utilizar el modelo, pero no con todos los datos, sino usando train. Es básicamente lo mismo que hice antes, pero usando solamente una parte del modelo, que es con los datos train. Y eso va a ser mi modelo. Construyo mi modelo de la misma forma que lo hice antes. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esto no es necesario en names. Y ahora voy a predecir, observen lo que voy a hacer. Voy a usar el modelo 1 aplicado sobre los datos test, eliminando la línea 21. La línea 21 es como, si ustedes, por ejemplo,
toma los nombres de las variables. La última línea es class, es la que yo voy a predecir. Class es la que voy a predecir. Bueno, le voy a quitar el class por el momento. Y voy a tomar esas observaciones y voy a predecir un nuevo class, que son mis predicciones, para después comparar con ese class que efectivamente son los reales. Por eso escribí, en este caso, class, voy a predecir sobre los tests, menos la última columna que corresponde a los reales, a los 21. Entonces, esto me permite calcular las probabilidades. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que está guardado en PREP? Que son las predicciones de probabilidades. Son las probabilidades. Aquí están las probabilidades de 300 números. Es decir, el primero da 0,18, 0,72, 0,90 y tanto, etcétera, etcétera. Son las probabilidades de caer en defaults. Eso es lo que me está arrojando mis predicciones. Y ahora digo lo siguiente, voy a generar de una forma un poco rara mi vector de comparación. Voy a escribir la línea acá. Voy a generar un vector que repite la palabra bats tantas veces como datos tengo en test, es decir, 300 bats, es lo que significa esto. Ahí tengo 300 bats. Pero ahora les voy a dar vuelta a los, digamos, a los resultados de mal cliente, mal cliente, si la predicción que yo calculé es mayor a 0,5, me le da vuelta a good cliente. En este caso, la predicción no es si yo voy a caer en default, la predicción es si yo soy un buen cliente. Eso es lo que significa good. Entonces, si vuelvo a llamar al prot ahora, te vas a dar cuenta que en algunos casos aparece good y en otros casos aparece bad. Cuando es bad es mal cliente y cuando es good es buen cliente en principio. ¿Ok? Entonces, esto es el vector de predicción que está guardado en prop, en probabilidad. Tomando un umbral de 0,5, es decir, aquí el umbral lo inventé yo. Si eres mayor a 0,5 eres un buen cliente y si eres por debajo de 0,5 eres un mal cliente. Es decir, eres un mal sujeto de crédito. ¿Okay? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Profe? Sí, Claro, tira como los que son buenos y malos clientes, pero ¿cómo sabemos cuál es buen cliente y cuál es mal cliente? Porque solamente dice good y bad. Porque justamente lo dice como good y bad, básicamente. A ver, en principio, ¿qué fue lo que hizo el modelo? El modelo inicial, lo voy a escribir acá nuevamente, a ver si efectivamente se entiende. En las predicciones están aquí están las probabilidades calculadas por nuestro modelo, que están en PRET. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está mi modelo. Entonces, una cosa que se me olvidó es el contraste. Sí, sigue el mismo orden de esa lista. Sí, sí, entonces básicamente siempre lo que yo escribí con contraste. ¿Qué es lo que interpreta el modelo? Que si eres 0, eres bad. Y si eres 1, eres good. Por lo tanto, yo estoy buscando la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito en este caso es ser good. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, en mi primera observación tengo 0,18, esa probabilidad está por debajo de 5, de 0,5. Por lo tanto, vas a ser un mal cliente, en principio, porque ser un buen cliente es éxito. ¿Se entiende, no? Claro. Entonces, ahora Claro, lo que voy a generar es una variable inicial. Voy a inicializar un vector que tenga puro bad. Eso es, puro bad. Pero ahora voy a condicionar ese bad a si la probabilidad que yo calculé, que era PRET, es mayor a 0,5, dale vuelta. El bad realmente no era bad, era good. Y eso es lo que hago con esto. Y lo que voy a hacer simplemente, cuando vuelvo a llamar al prot, te das cuenta que en algunas partes ya no todos son bad, son simplemente, el primero era bad, porque recuerden que era 0,18, por la segunda probabilidad me dice que era bueno. Entonces lo que hice, repito, esto es como para inicializar el vector. Todos con bad. Pero realmente la información que yo obtuve con mi predicción está en pret, y si yo digo que es mayor a 0,5, entonces lo cambio el bad por el good. ¿Se entendió, no? Sí. Gracias. Gracias. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es hacer un match. Voy a hacer un match entre lo que yo predigo, que es esto, y lo que está en class, que es lo real. Y eso se hace con el comando table, tabla. ¿Ok? Entonces, predichos es lo que yo estoy, la probabilidad, digamos, lo que yo arrojo, digamos, lo que arroja mi modelo. Y lo que voy a hacer es comparar con lo que está acá y termino. ¿Ok? Bien, entonces esta tabla, que es la que vamos a partir la próxima clase, ya que ya me pasé un minuto, un poquitito más, simplemente para ilustrar el resultado que hemos tenido, y lo dejo por un momento. Con esta tabla, que es la última, la más importante, se llama tabla de confusión.
Ustedes van a darse cuenta en la próxima clase porque se llama de confusión, porque tiende a confundir, ¿no? Pero brevemente, ¿qué es lo que uno puede calcular a partir de acá? Se lee de arriba abajo, ¿no? Reales, por ejemplo, en la primera fila se refiere a los BAT. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? BAT, 37 BAT fueron predichos como BAT. Quiere decir que le achunté. 37 BAT fueron predichos como BAT, fueron bien. Pero 54 BAT fueron predichos como good. Así me equivoqué 54 veces. Por tanto, el modelo tiene una dificultad en predecir los BAT. Bien, en el otro caso, good, que es la fila que está vertical en good, me dice que 31 veces se equivocó porque realmente eran buenos clientes, pero me arrojó 31. Y segundo, 178 veces predijo correctamente los good. Sí, entonces, lo que está en la diagonal son los elementos que predice bien mi modelo. Si yo tomo la suma de los elementos que están en la diagonal, 37 más 78, lo divido por 300, que es el número total de datos, me da la exactitud del modelo. Quiere decir que mi modelo tuvo un 71% de, digamos, de predicción correcta. ¿Se entiende hasta ahí? Dejémoslo en la próxima clase y les voy a explicar con detalle si el modelo este es bueno o es malo. En principio, viendo la exactitud, qué bueno, tengo una exactitud de 70%, me parece que es bastante bueno el modelo. Sin embargo, el modelo tiene sus cosas malas y a partir de, uno lo ve acá, digamos, que se equivocó 54 veces prediciendo los malos clientes, cuando en realidad los predijo buenos cuando en realidad eran malos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuántas métricas yo puedo calcular del clasificador para evaluarlo. Y esa es una de las métricas que voy a fijarme. ¿Cuántas veces se equivocó y en qué clase se equivocó? ¿En las buenas o en las malas? Bien, dejémoslo hasta acá, chicos. Si hay alguna duda, pregunta con respecto a la tarea, les dejo unos minutos. O cualquier otra cosa, duda, me dicen. Yo, profe, tengo duda con la tarea. Dale. Entonces, sí. Listo, dime, cuéntame. ¿Qué puedo ayudar? Ya. La primera es en la 3 de la pregunta 1 o del problema 1. Un segundito porque no sé. Sí, no hay problema. Voy a ver cuál es la pregunta que me dice tareas, a ver, un segundito. Un segundo. Tareas. Taller número 3. De nuevo, ¿cuál es la pregunta? La Dale, pregunta 3 del problema 1. pregúntate el problema 1, ya. Suponiendo que la tasa hallada para el tramo tanto y tanto se mantiene en el futuro cercano, ¿cuál sería la concentración de CO2? Ya, dime cuál es la pregunta. Ya. Yo lo que entiendo ahí es que lo que hay que hacer es que con la misma recta que nos quedó del anterior, o sea, sin darle los nuevos límites, hay que mantener esa recta y cómo alargarla. El único tema es que no sé cómo alargar esa recta. No tienes que alargar, tienes que ocupar el comando predict. Sí, no, sí. Pero, wait. Es que lo tengo. Tiene sentido. O sea, tú tienes un modelo que ya tú elegiste tu modelo. Tu modelo es una recta y tu recta es infinita. Entonces lo que dice es, ya me voy a quedar con el modelo que construí desde el 2001 al 2017. Ese es mi modelo. Ya tengo un modelo de regresión lineal. ¿Qué significa tener el modelo? Simplemente tener los beta listos. Ya los beta están calculados. O el beta, porque en realidad es una sola aquí en particular. O el beta 0 y el beta 1. Ya, esa es mi recta. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Simplemente reemplazar los valores del año, en este caso 2030, lo reemplazo en esa recta a ver qué me arroja. Porque la idea es la siguiente, suponiendo que la tasa hallada para el tramo es la misma y se mantiene en el futuro cercano, es simplemente está indicando, considera que el último modelo que tienes ya es el mejor modelo o el que vas a ocupar para hacer las predicciones. Lo único que hay que hacer es tomando, si tu modelo, supongamos que el modelo tuyo se llama modelo, ¿qué hago? Escribo simplemente un data frames que tenga años, no sé qué la palabra, years o no sé cuál es el nombre que se le pone, 230, y eso se lo paso al comando predict. Y el comando predict simplemente me va a predecir cuánto es la cantidad de CO2 para el año 2030. Pero entonces al final hay que hacer como un nuevo data frame. Sí, se llama new data, pero tiene que tener la misma forma del anterior, pero en este caso, como tu modelo solamente tiene una única variable, no estoy muy seguro, creo que la variable se llama, la dependiente es el carbón dióxido, que está dado en ppm, que es la concentración, y la otra variable es years.
¿no? Entonces Sí. te hace un data frame que se llama years, es igual al conjunto C igual a 230, y ese es tu nuevo conjunto, le llama datas nuevos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Predict usando modelos sobre datas nuevos y te va a arrojar el valor, que es simplemente como reemplazar en la recta. También lo puedes hacer manualmente, como es una recta que es tan sencillo, más que predict puedes reemplazar directamente en la recta también. Y eso es lo que puedes estimar. ¿Se entiende o no? Sí, ahí queda un poco más claro. Y tengo otra duda más, pero que es en el último, en la última pregunta, la 13. El problema 3, pregunta 13. Sí. Dale. Ahí ya pude sacar el valor del beta y todo. Me dio un valor aproximado, sí, no me dio el valor exacto con cálculo. Pero mi duda es, al momento de realizar el comando pt, si no me equivoco, El comando, tú estás hablando de la test de students. sí, esa misma. Sí. En el momento de ocupar ese comando nos pide un parámetro Q, si no me equivoco, y un parámetro los grados de libertad. No hay parámetros, el único parámetro son los grados de libertad y es n. Y n es el número de observaciones que tienen los datos, que son, no, si mal no recuerdo, son 699, creo, si mal no recuerdo. Sí, son 699 y grado de libertad sería el 698. Pero igual Exactamente. Entonces, sí. nos pone una X, los grados de libertad. Y la X no sé qué valor poner en ese lado. X tienes que colocar es el valor del t-value, del valor t-value. Ah, entonces yo sí tengo que sacar un t-value. Sí, pero tienes que fijarte que estás haciendo un test de hipótesis con dos colas. Vale. Entonces, Significa que lo que tienes que sumar los dos pedacitos de la cola. Esto es una distribución que tiene dos colas, entonces por lo tanto no basta con reemplazar la X por el valor de t, hay que hacer algo, porque es la probabilidad que se encuentra en las esquinas, los dos pedazos. ya, entonces saco el test student de nuestra columna que estamos trabajando y después de eso hago el reemplazo ahí, pero como tomando en cuenta las dos colas. Sí, las dos colas exactamente. Es una prueba de dos colas o sea, y por lo tanto no es de llegar y reemplazar la X. ¿Qué cosa es la X? El valor de t. ¿Qué es el valor de t? El valor que acabaste de calcular, que es básicamente el que falta, el valor de t. ¿Sí? ¿Se entiende? No. El valor de t, el t-value, que es el que vas a colocar ahí. Ese es el valor. Básicamente, la distribución de students es una distribución que en R se escribe con t. Si le colocas una p delante, significa que calcula las probabilidades que están por debajo de ese valor de t. Eso es la probabilidad acumulada hasta t, se llama. Entonces, por lo tanto, tú tienes que ver cómo calcular los extremos que están en los bordes. ¿Sí? Entonces, eso lo calcula. Pero el valor de x es fácil. El valor de x simplemente es el valor que calculaste para t. Entonces, en la suma de los extremos el valor de X. Esa es, no. La suma de los Componente extremos interno. es el valor que vas a colocar ahí en el signo de interrogación, en el segundo signo de interrogación que te quedó ahí. La xt. A la tablita le faltan dos valores. Hay dos signos de interrogación. ¿Sí? Tú necesitas Sí, sí. hallar el valor de t primero. Y ese es el valor de t que tú vas a reemplazar en la x que está arriba. ¿Se entiende o no? Y ahora sí, sí. El valor de T ya lo tengo calculado. Sí, es que estaba viendo Exactamente. cuál Entonces ya era la el x error. la tiene. Lo que ahora necesitas es calcular las probabilidades de las colitas, sabiendo que pt lo que te calcula es desde x hacia abajo. Pero tú no quieres desde x hacia abajo, tú quieres las colitas, digamos. Ya. Creo que ahora me queda un poco más claro. Entonces ahí tú tienes que hacer una combinación, si no es muy difícil. Para poder hallar los extremos, recuerden que es una campana, de la T-Student es una campana un poco más abierta que la campana de Gauss, o sea, de la distribución normal, pero y si tú sabes calcular el área que hay hasta cierto valor de X, tú podrías en principio calcular los extremos usando una técnica, porque básicamente es simétrica y puedes calcular un pedacito. Entonces es fácil. No sé si me entiende un poquito. Sí, es confuso, pero creo que entendí. Ya, un segundo, a ver. No sé si damos un momentito para que no creo que sea tan confuso. Si en realidad realmente es tan sencillo que me da lata que no lo explique, que yo no sea capaz de explicarlo bien. Dame un segundito a ver si, un momentito, hacer para una pizarra para ver si se entiende. Okay. No sé si está viendo, ¿no? Sí, se ve la pizarra. Ya, ok. Bueno, básicamente yo tengo una campana que es así, ¿no? Entonces tú marcaste el valor de X acá, ¿no? Sí, ese es el valor de X.
Cuando tú calculas Pt de X con los grados de libertad, lo que está calculando es esta área que está aquí, ¿no? Pero a ti no te importa esa área, tú lo que necesitas es este, ¿no? Pero además, ese también se repite acá, ¿no? ¿Se entiende, no? Ujú, sí, sí. Por lo tanto, yo lo que necesito calcular es este, ¿no? Si yo calculo esto, lo multiplico por 2, ya tengo los dos, porque es por simetría, ¿no? ¿Se entiende o no? Ya, sí, 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 sí. Pero, Entonces, ya, si ya, yo entonces tengo ya este para- pedazo, yo necesito saber cómo calcular este pedazo, pero este pedazo es fácil de calcular. Si yo conozco toda esta área y además conozco que el área bajo la curva es 1. pero entonces ya para seguir de toda la duda. Entonces la X es mi T. La T que Esto, tu calcula. X es tu T. X en este caso, porque estás haciendo la prueba T-Student con el estadígrafo, que en este caso es T. Y ahí le puse X, pero en realidad es T el estadígrafo de la T-Students. Ya, perfecto. Ahora sí Calculaste un entendí. estadígrafo que es el valor de beta dividido por la desviación estándar de beta. Ese es tu T. Una vez que tienes esa T, lo reemplazas en P, pero además tienes que hacer esta combinación para hallar las dos colas, que básicamente es la probabilidad de estar fuera del valor de X, digamos, de ser mayor que X. Entonces, si ese valor te da muy pequeñito, es que es muy raro ese valor, digamos. Ya, y lo otro, esto, bueno, todo lo tengo que hacer al 5% de significancia. Sí, Ya, puedes perfecto. hacer el valor del 5% de significancia. O sea, en realidad, cuando tú haces este cálculo, no te importa de qué significancia es, salvo que la respuesta sí te va a importar, porque si el numerito te da por encima de 0.05, es decir, te da 0.4, entonces ya al 0.5%, al 0,05%, perdón, disculpa, al 5% de significancia, ya ese valor no sirve, digamos. No es que no sirva, sino que no puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, para calcular el numerito no te importa tanto, salvo que efectivamente tú lo comparas con 0.05. En ese sí, en ese momento es que sí te importa el 95% de confianza o el 5% de, digamos, de nivel de confianza. ¿Se entiende, no? ¿O no? Ya, sí, todo claro. Ya, ok, buenísimo. Entonces, profe, ¿Ya de qué? ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo me quedo una duda de, al final entonces el X reemplazo con el T calculado nomás, ¿o no? Exactamente. Ya, Exactamente. Eso es, hay que reemplazarlo por el T calculado, porque repito, es una prueba de students para el valor T, y el valor T se calcula como tú lo calculaste antes, digamos, y eso es lo que uno prueba para determinar si el beta es o no, digamos, distinto de cero. Esa es la forma. Entonces, es el T que calculaste. ya, perfecto, gracias. Ya, ok. ¿Estamos ok entonces? Ya. Nos vemos entonces. Chao. La próxima clase. Chao, profe, que esté bien. Chao. Qué bien.